Amén, amén, amén. ¿Cómo están, Iglesia Manuel? ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Dios en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están emocionados de estar en la casa del Señor? Vamos a darles 10 segundos para darle toda la honra, la gloria a Dios que se lo merece en esta mañana. Vamos, iglesia. Has llegado a un año nuevo. Has entrado a un lugar de Dios donde Dios va a proveer cada situación en tu vida. Si tú lo crees, dale la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Amén. Mira a tu vecino y dile: parece que ha sobrevivido a algo. Dice: ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Bueno, primeramente quiero darle las gracias a todos por tomar este tiempo de llegar a nuestro primer servicio oficialmente en español de 2026. Una transición que ha sido de mucha oración, ha sido de mucho ayuno, mucha búsqueda al Señor. Y bueno, yo sé que es Dios, porque cualquier cosa que no nos hace sentir cómodos es que Dios dice: ahí estoy. Entonces estamos muy emocionados de lo que Dios va a hacer en este año. Solamente le quiero que usted, o retar a usted, que haga una cosa: invite a alguien. ¿Por qué? Porque hoy como nunca se necesita más de Dios en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestro país y en el mundo entero. Y yo creo que Dios nos da la tarea como creyentes de poder ir y evangelizar y decirles a alguien de lo que Dios está haciendo, especialmente en un tiempo como ahora que estamos viviendo, donde la oscuridad se está aumentando, donde la maldad está aumentando. Más que nunca necesitamos más a Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras propias vidas. Entonces, mientras este año sigue, nuestra responsabilidad es traer a alguien. Hay mucho espacio y hay mucho más que podemos hacer, que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Bueno, yo sé que algunos han llegado en este año posiblemente descansados. ¿Cuántos dicen amén? Otros a lo mejor cansados. ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? Pero todos hemos llegado por la gracia de Dios. Amén. Y estamos aquí hoy. Y porque estás aquí significa una cosa: es que Dios aún no ha terminado contigo. Entonces, bienvenido al nuevo año de 2026. Bienvenido al nuevo propósito que Dios tiene para tu vida, y bienvenido a la nueva visión que Dios tiene para la casa Emmanuel, ¿verdad? Entonces, escuchen, no solo sobrevivieron el año pasado, sino que fueron preservados para este año. Y Dios lo sabe, y por eso es que tú estás aquí. Y por eso, al entrar a este año, la pregunta no es ¿qué quiero lograr? Más bien, la verdadera pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿qué quiere establecer Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que saber es poner a Dios primero. Porque a los años que hemos vivido hasta este punto, Dios siempre ha querido una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puede Dios darnos una relación personal si nosotros no dejamos entrar en nuestras vidas? Cada año tenemos nuevos objetivos, cada año tenemos nuevos planes, cada año tenemos nuevas resoluciones, pero el cielo busca algo más profundo que las resoluciones. El cielo busca la alineación. Y si estabas con nosotros a partir de lo que entramos el diciembre 31, el diciembre 31 para el servicio del año nuevo, una palabra que Dios nos dio para el año, para la casa Manuel, es enfoque. Y por eso es que entramos en esta serie que hemos titulado Enfoque. ¿Por qué? Porque con tanta distracción que hay en este mundo, hemos perdido el enfoque de lo que Dios nos ha llamado desde el principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio una tarea específica que no ha cambiado. Solo porque el pecado ha entrado,
no significa que Dios ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, dice su palabra. Amén. Por eso es que comenzamos este año con esa palabra y con esta serie, Enfoque. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nos enfoquemos? Antes que todo, Dios haga algo nuevo, siempre llama a su pueblo a ver con claridad. Entonces, si Dios está llamando para el 2026 y Dios tiene una palabra para nosotros, Dios tiene un propósito para nosotros, tenemos que saber y ver con claridad. Enfocarse no significa hacer todo, sino hacer lo primero correcto. Enfocarse es que el cielo nos ayude a reordenar lo que había estado desordenado. Entonces, enfocarse es que Dios llame a su iglesia a volver a lo más importante. Y hoy he titulado el mensaje, lo llamo Lo primero es lo primero. Amén. Dile a tu vecino, pon primero lo que es primero. Cuando comenzamos algo o empiezas algo es importante. Lo que ponemos como prioridad es importante. Y lo que ponemos por primer lugar en enero dará forma para el resto del año. En Mateo 6:36, si tienes tu Biblia, ahí nos enseña y nos receta esa exacta cosa que necesitamos, no solo para tener un año exitoso, sino para obtener una vida exitosa. Vamos a leerlo en Mateo 6:33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. En este pasaje Jesús nos dirige directamente a nuestras preocupaciones, nuestras presiones, nuestras responsabilidades y nuestro futuro. Y Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No las facturas, no la agenda, no los caos de la vida. Porque cuando Dios es lo primero en tu vida, nada más tiene que luchar por ocupar el lugar que ya le pertenece a Dios. Cuando el reino es el primero en tu vida, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando ponemos a Dios primero, Dios se encarga de lo demás. Iglesia, este año no es para distraerse. Este año no es para dividirse. Este año no es para perseguir todo y alcanzar nada. Este año, en lo que decimos entrar al 2026, Dios nos está diciendo como iglesia general y personal, Dios dice, vuelve a ser mi nombre en tu vida lo primero. Poner Dios en su lugar ha sido el lugar que Dios quiere estar desde el principio. Lo que hemos hecho sobre la vida, hemos puesto cosas que han tomado lugar de Dios. Por eso es que nos preocupamos, por eso es que nos desanimamos, por eso es que el enemigo toma territorio en nuestras vidas, porque hemos puesto a todo lo demás y no Dios. Yo he dicho en mis predicaciones en inglés, he dicho esto, lo que ponemos en el trono de nuestro corazón es responsable en atender a las situaciones de tu vida. Si tú pones el dinero es tu Dios. Tiene que responder para las enfermedades, para las situaciones. Si es tu agenda, la agenda tiene que responder. Y sabemos una cosa, cualquier cosa afuera de Dios no tiene el poder de hacer solo lo que Dios puede hacer. Y por eso es que Dios permite que pongamos cosas para que Él pueda revelarse en tu vida y decir, no hay nadie más, no hay nadie más alto, no hay nadie más poderoso que yo. Por eso es que el dinero te falla, tus agendas te fallan, todo lo que podemos hacer nos falla, porque si no estamos alineados a Dios, no podemos avanzar sin el autor de nuestra vida. Amén. Lo primero es poner a Dios en tu corazón. Lo primero es poner a Dios en tus lugares. En tus hogares, lo primero es poner a Dios en tus matrimonios. Poner a Dios en tu familia es importante. Poner a Dios primero en tus decisiones es importante. Poner a Dios primero en la iglesia es importante. Así que al comenzar este año,
es tiempo de acercarse más a Dios. Porque Dios está a punto de ayudarnos a reenfocarnos y realinearnos y reiniciarnos en nuestras vidas. Ahora, cuando ponemos a Dios primero en su lugar, el cielo se encarga de lo resto. Eso tenemos que entender muy profundamente. Porque este año no sabemos lo que va a suceder este año en nuestras vidas, no sabemos en el futuro. Si uno supiera lo que va a pasar en junio, en julio, en agosto, en septiembre, posiblemente podemos prepararnos, pero no sabemos el mañana. Por eso es que es muy importante tener a Dios primero, porque Dios sabe todo. Y cuando Dios nos da las herramientas hoy, no es solo para hoy, sino es para mañana y para el futuro. Entonces, es este tiempo donde tenemos que vivir en un tiempo sometidos hacia Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde nuestra generación está sumamente distraída. Una generación donde está ocupada, pero no siempre trae fruto. Estamos en una generación que está informada, pero no transformada. Y Jesús entra a nuestras preocupaciones, en nuestra presión de la vida y nos da un mandato divino. No una sugerencia, sino un mandato divino y dice así: buscad primero. No en el segundo lugar, no cuando solo tengas tiempo, no después de haber visto el resultado, sino primero. Y entonces, viendo este pasaje que es muy común, lo sabemos todos, unos lo saben de memoria, unos lo dicen, unos lo practican, unos lo tienen en una foto de su casa. Muchos de nosotros sabemos este versículo, pero la verdad es cuántos de nosotros lo aplicamos en nuestra vida. ¿Será posible que lo aplicamos solo cuando necesitamos algo de Dios? ¿Será posible que aplicamos este versículo solo para ver un resultado en nuestra vida? Aquí no nos está sugiriendo que busquemos a Dios en causa de. Dice que busquemos primero a Dios. Entonces Él nos dará todo que nosotros necesitamos. Nos añadirá, ¿verdad? Entonces hay tres cosas que yo descubrí en este pasaje que quiero darte. Tres claves o herramientas que uno puede tomar sobre este versículo. Y para poder saber lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de este pasaje. ¿Amén? Así que tomen su lapicero, su papel, su teléfono, tomen fotos y vamos a entrar. Punto número 1. El reino debe ser nuestra búsqueda principal. Jesús no dice que reconozcamos el reino. No dice que creamos en el reino. Dice, busquen primero el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que buscar significa seguir con intención, con consistencia y entusiasmo. Implica esfuerzo, implica deseo, implica prioridad. El reino no es algo que visitamos solo los domingos, es algo que vivimos cada día. El reino de Dios significa que el gobierno de Dios es el reinado de Dios, también es la autoridad de Dios en cada área de nuestras vidas. Significa que solo le pido a Dios en nuestras vidas, no solo por un tiempo, sino en cada momento de nuestras vidas, en lo bueno y en lo malo. Cuando buscamos a Dios es intencional. No es solamente cuando todo está bien en nuestras vidas. ¿Cuántos buscamos a Dios solo cuando cosas malas nos pasan y decimos, bueno, papá, aquí estoy otra vez? Cuando nos sucede algo, es que tengo que ir a la iglesia, es que Dios me recordó. Cada vez que nos pasa algo mal, estamos más consagrados a Dios. Y Dios dice, bueno, tengo que hacer eso porque para eso aquí te tengo ahora. Pero qué hermoso es saber que si lo buscamos en las buenas y en las malas, imagínense cómo nuestra vida puede ser. De decir, gracias Dios por la bendición, gracias Dios por la provisión, gracias Dios por ese deseo que tú cumpliste en mi corazón, gracias Dios por todo. Cuando buscamos el reino de Dios, es una búsqueda constante en nuestras vidas.
Eso significa que no solo le pido a Dios que bendiga mis planes, sino que someto mis planes a su voluntad. Y muchas personas quieren que Dios sea su Salvador, pero dudan en dejar que sea Dios su Rey. Muchas personas quieren que Dios sea su proveedor, pero dudan en confiarle con sus ganancias. Y no podemos experimentar el poder del reino mientras nos resistimos al orden del reino. Cuando el reino es lo primero, nuestros calendarios están bajo su autoridad. Nuestras finanzas están bajo su señorío. Nuestras relaciones están bajo su sabiduría. Y nuestro fruto está bajo su dirección. Si Dios es lo primero en tu corazón, Él será lo primero en nuestras decisiones. Y lo que pongamos en primer lugar determinará todo lo que venga después. Entonces, el problema no es que no busquemos a Dios, sino que a menudo lo buscamos después de todo lo demás. Pero el cielo responde cuando el reino es lo primero. Por eso es que Dios dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Yo he leído este pasaje y digo, ¿por qué buscad? ¿Será posible que Dios está escondiendo su reino? ¿Será posible que Dios diga, es que no lo puedo revelar a todos? Yo creo y he buscado, y Dios me ha traído una revelación, que buscad primeramente el reino tiene que ser algo sobrenatural. Porque el reino de Dios no es como el reino en Europa, como un reino que hemos visto. El reino de Dios es aún mucho más de lo que uno imagina. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, no es buscar un paraíso o buscar how do you say a castle? Un castillo. No es buscar un castillo. Buscar el reino de Dios es ver a Dios en su esencia completa. Significa que buscamos a Dios y solo a Dios. Entonces pregunto, en nuestras oraciones, ¿cómo se escuchan nuestras oraciones cuando vamos a Dios? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que decimos cuando nos acercamos al trono de Dios o al reino de Dios? Ahí es cuando revela nuestro corazón. ¿Qué es lo que decimos a Dios? ¿Buscamos a Dios solo por Dios o buscamos a Dios por algo de Dios? Esa es la clave, porque buscar el reino de Dios no es pedir algo, sino someterse a todo. Y de ahí, entonces Dios añadirá todo. Punto número 2. La justicia reordena nuestras vidas. Entonces el versículo continúa y dice, y su justicia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas. La justicia no tiene que ver con la perfección, sino con la posición. Es estar alineado correctamente con Dios. Es vivir en sintonía con sus caminos, su palabra y su espíritu. La justicia significa que elijo la obediencia cuando conformarse es más fácil en mi vida. Significa que elijo la santidad en una cultura que escoge la conveniencia. Significa que la verdad de Dios incluso yo la recibo cuando enfrento la comunidad en mi vida. Cuando falta la justicia, lo que sucede es se aumenta la confusión. Cuando se restaura la justicia, entonces Dios vuelve la claridad. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque en el tiempo que vivimos hoy, el enemigo lo que está haciendo en nuestra generación es distraernos en no poder ver con claridad lo que es Dios. Si le preguntas a un joven hoy y le dices esta pregunta, cuando tú piensas en Dios, ¿qué es lo que tú ves en Dios? ¿Qué es lo que ves en Dios? ¿Cuántos tienen jóvenes, niños en sus vidas?
¿Le han preguntado esa pregunta a sus hijos? Exactamente. Cuando uno le pregunta a un hijo, cuando tú ves a Dios o tú piensas en Dios, ¿qué es lo que ves? Muchas de las veces está formado Dios está formado basado en lo que la cultura le ha dicho cómo se ve Dios. Por eso es muy importante como padres de nosotros poder darles ese enseñamiento de cómo Dios se ve, sobre qué buscar primeramente Dios y su justicia. Es muy importante saber esto, iglesia. ¿Por qué? Porque la justicia reordena nuestros deseos, purifica nuestras motivaciones y agudiza nuestro discernimiento. Dios está tratando en este tiempo de enseñarnos algo mucho más de lo que hemos visto. Pero Dios no puede revelárselo a cualquier persona. Entonces, lo que Dios está haciendo con esta escritura no está tratando de registrar nuestras vidas, más bien la está tratando de protegerla. ¿Por qué? Porque con todo lo que ha pasado en este mundo, lo que ha pasado en nuestra generación, Dios está tratando todo lo posible de preservar lo que Él ha hecho hasta este punto. Amén. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo la obtenemos? Bueno, uno no solo llega a la justicia, debemos decidir a seguir la justicia. Y cuando la justicia es lo primero, la paz se convierte en tu porción. No podemos esperar resultados de un reino mientras vivimos con prioridades equivocadas. La alineación en nuestra vida siempre atrae el respaldo de Dios. Por eso es muy importante estar alineados más que nunca en este tiempo con Dios. Es la palabra que Dios me dio, además del enfoque, Dios nos dijo alinearse. ¿Por qué? Porque el alineamiento hacia Dios es sumamente importante en nuestras vidas. Porque Dios dice en su palabra que Él ordena los pasos del hombre. Entonces Dios ya sabe el futuro, Dios sabe dónde te va a llevar. Simplemente tenemos que llegar al lugar donde tenemos que estar alineados hacia Dios. Y en la predicación del Año Nuevo, incluso yo dije esto, el enemigo no ha destruido los creyentes por destrucción. Mucha de la gente dice, es que el enemigo está destruyendo a la gente. No, la verdad no. El enemigo no tiene tanto poder así. Lo que el enemigo ha hecho, ha quitado a gente del caminar o el camino hacia la alineación de Dios. Así es como ha destruido a la gente. Ha removido el paso a donde nosotros tenemos que estar alineados hacia Dios. Entonces estamos en un proceso y estamos, ¿dónde voy? Y dice Dios, simplemente alíneate. Porque si buscas mi reino primero, estás alineado, entonces yo puedo añadir todo lo que tú deseas o lo que necesites. Entonces en nuestra vida tenemos que preguntarnos esta pregunta: ¿dónde estás alineado con Dios? Número 3. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? ¿Sí me entienden? Do you understand me? Número 3. Gracias por su gracia, gracias por su paciencia, gracias por su amor, iglesia. Sobre tiempo vamos a crecer juntos, amén. Yo sé que mi suegro en cielo dice, por fin está predicando en español. Número 3, la adición fluye de la alineación, no de la ansiedad. Sigue terminando el versículo y dice, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí Jesús se dirige a las personas que están preocupadas por lo que van a comer, por lo que se van a vestir, por el mañana. Y dice Dios en su palabra, dejen de seguir o perseguir lo que ya les prometí yo darles. La adición no es algo que se esfuerza, es algo que Dios libera. La provisión no es la recompensa por el esfuerzo tuyo,
es la respuesta de la rendición de una vida sometida al reino. Cuando el reino es lo primero, Dios se hace responsable de lo que te preocupa. Él añade paz cuando hay presión. Él añade provisión cuando hace falta. Él añade favor donde las puertas estaban cerradas. Entonces algunos hemos llegado a este año, incluso entrado en 2026, y estamos agotados porque hemos tratado de añadir lo que Dios solo puede dar. Y eso es lo que quiero que entiendan. El añadir no es algo solamente material. El añadir de Dios es sobrenatural. Y cuando entendemos eso, sabemos que jamás podemos obtener lo que Dios quiere añadir. Escúchenme bien. Dice, ¿cómo, pastor? Bueno, todos tenemos el poder de producir y llegar a suplir con el trabajo de nuestras manos. Esas cosas pueden proporcionar alivio a nuestras vidas. Pero Dios no busca solo a darnos alivio. Él quiere que vivamos una vida en abundancia. Eso significa más allá de las cosas que podemos ver y sentir. Es en lo espiritual también. Pero para llegar a ese lugar debemos confiar en Dios para que Él haga precisamente lo que hemos leído. Y estas cosas te serán añadidas. Cuando la alineación es lo primero, lo demás viene por añadidura. Dios no bendice el desorden. Lo voy a volver a decir. Dios no bendice el desorden. Una vez más para el que no lo escuchó atrás. Dios no bendice el desorden. ¿Qué es un desorden? Porque uno dice, yo tengo mis agendas, yo tengo todo aquí planeado en mi calendario, yo tengo cuándo voy a salir, las horas, todo. Y dice Dios, eso es tú. Pero lo que yo estoy buscando es en tu vida espiritual conmigo. Porque uno no puede ser Dios. Y yo creo que Dios es gracioso para Dios ver nuestras agendas del año y decir, es que tú ni sabes cómo va a ser el mañana. Yo creo que Dios se sienta en el trono y dice, mira cómo está escribiendo todo su plan. Cuando yo soy Dios. Mira cómo dice que va a hacer esto y ni sabe lo que va a enfrentar. Pero gracias a Dios que en su gracia nos permite hacer esas cosas. Y dice Dios, está bien, escribe tu plan. Voy a caminar contigo en tu plan. Pero te voy a alinear a mis planes. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pones lo primero en el primer lugar. Y Dios se encarga y promete de encargarse de lo resto. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, esta es una temporada de ordenación divina en tu vida. Dios no está pidiendo que hagas más, te está pidiendo que te realinees. Lo que pongas en el primer lugar de tu vida en esta temporada va a determinar lo que sigue en lo siguiente. Si pones Dios en primer lugar, Él estabiliza tu hogar. Él te dará claridad sobre tu llamado. Él traerá paz en tu mente. Él abrirá las puertas que ningún esfuerzo puede abrir. Y en esta temporada en la que podemos enfocarnos en Dios, Dios promete hacer una cosa, es traer favor a tu vida. Entonces, iglesia, mientras cierro, este mensaje no se trata de presión, se trata de promesa. No se trata de ser algo más, se trata de confiar en Dios con todo
lo que es importante. Ahora fíjense, Jesús no dijo y nunca dijo, buscad primero el reino y las dificultades se van a desaparecer. Pero sí prometió que cuando el reino sea lo primero, el cielo se encarga de lo demás. Algunos de ustedes están creyendo en Dios para obtener claridad, provisión, posiblemente dirección. Y el corazón del Padre hoy es sencillo. Pónganme primero en mi lugar y yo me encargo de lo resto. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, no está quitándote cosas. Al contrario, nos estamos posicionando para avanzar en la vida. Cuando ponemos a Dios primero, amén. Cuando ponemos a Dios primero, no estás perdiendo el control, más bien estás obteniendo protección. Cuando ponemos a Dios primero, no estás renunciando, más bien estás entrando en alineación. Este es el año en que Dios está reordenando las prioridades sin condenar los corazones. Porque la realidad, cuando Dios examina nuestro corazón, muchos de nosotros no estamos en una posición de pedir nada a Dios. Este es el año donde las distracciones pierden su control y el propósito vuelve a estar claro en tu vida. Este es el año en que la paz reemplaza la presión y la concentración reemplaza la frustración. Iglesia, este no es un año para perseguirlo todo. Este es un año para buscar una cosa y solo una cosa: el reino de Dios. ¿Lo crees en esta mañana? Póngase de pie. ¿Por qué? Porque cuando el reino es lo primero, la provisión sigue. Cuando el reino es lo primero, la dirección llega. Cuando el reino es lo primero, la paz se instala en tu alma. Así que hoy tenemos que hacer una decisión y tomar esta sencilla y poderosa decisión en tu vida. ¿Qué vas a poner lo primero en lo primero? Si pones Dios primero en nuestros corazones, si pones Dios primero en tu hogar, si pones Dios primero en nuestra iglesia, si pones Dios primero en este año, Él promete hacerlo en su palabra, lo que dice: y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces, quiero orar por ti en esta mañana, y antes de irnos, mientras cierras tus ojos, quiero hacer una pausa, porque ponerlo primero en el primer lugar siempre comienza con una decisión. Jesús no solo nos invitó a buscar un reino, sino que nos abrió el camino para entrar a ese reino. La Biblia dice que el reino de Dios no se construye con esfuerzo, con religión, ni siendo lo suficientemente buenos. Se construye con gracia. Y la gracia tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Quizás en esta mañana nunca le has entregado tu vida a Jesús. Quizás alguna vez caminaste con Él, pero la vida te ha distraído. Quizás este año has dicho en tu vida: quiero empezar algo nuevo, quiero volver a poner a Dios en primer lugar. Bueno, hoy es tu momento. Jesús mismo dijo: buscad primeramente el reino. Es el Rey que dio su vida para que pudieras ser perdonado, para que pudiéramos ser restaurados, para que podamos ser renovados. Jesús tomó el peso del pecado, la vergüenza y el quebrantamiento para que pudiéramos nosotros caminar en esa libertad. Sabes que no tenemos que estar arreglados para poder obtener esa salvación. No tenemos que ser limpios para poder recibir esa salvación. Solo tienes que decir una cosa: sí, sí, Jesús. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Entonces, cuando uno toma esa decisión, todo lo demás será añadido.
Si cierras sus ojos por un momento, quiero hacer esa invitación personal para alguien en esta mañana que quiere tomar ese paso con Jesús. Posiblemente nunca has tenido una relación con Jesús o te has alejado de Jesús. Este 2026, el primer domingo del año, puedes tomar la decisión más importante del año completo. De decir: Jesús, toma primer lugar en mi corazón, en mi familia, en mi vida. Toma tu posición en mi corazón y entra en mi vida y ser mi Salvador y mi Redentor. Al contar de 3, quiero que levantes una mano en confianza y decir: yo quiero, pastor, recibir esa oración. Yo quiero tomar esa decisión. Y hoy quiero orar contigo y dirigirte en una oración que va a cambiar y transformar tu vida para siempre. 1, 2, 3. Puedes levantar tu mano. Amén, 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 amén. Puedes bajar tu mano por un momento y nomás repite conmigo: di: Jesús, entra en mi corazón, perdóname por mis pecados, hoy me entrego completamente hacia ti. Recibo ese momento de salvación, así como tu palabra dice que si buscamos primeramente tu reino, todo lo demás será añadido. Confieso con mi boca que Jesús, tú moriste y resucitaste, y creo en mi corazón que tú eres el Salvador, y por ese motivo yo sé que hoy soy salvo y me comprometo en este momento a seguirte el resto de mi vida. Oro esa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.